Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús busca la salvación de todos los hombres, la nuestra también, la mía, la tuya. Muchas de sus enseñanzas las hace Jesús por medio de parábolas, para mover a los oyentes, a ti y a mí también, a que pensemos, recemos y rectifiquemos para abrirnos al amor y a la gracia de Dios. Por eso podemos comenzar con una petición diciéndole a Jesús, Jesús, que aprenda a escucharte y a abrirme a tu amor y a tu gracia. Escuchamos en esta ocasión una parábola que Jesús enseña a los jefes, a las autoridades, a los sacerdotes y altos dignatarios de Israel. Podríamos decir de cierta manera que esta parábola que Jesús va a contar es para la gente estudiada, para la aristocracia de Israel, a los estudiados de Israel. Y la parábola que el Señor va a relatar es la siguiente. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y el hijo contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Y este segundo hijo le contestó, voy, Señor, pero no fue. Y entonces ahora Jesús, que ha terminado de relatar esa parábola, hace una pregunta a sus oyentes. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su Padre? Y aquella gente que escuchaba al Señor, esos dignatarios de Israel, le contestaron, el primero, el que dijo, no quiero, pero acabó yendo a trabajar. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentís ni le creéis. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, son palabras fuertes las que les dices a estas autoridades. Una parábola cortita que has dicho, has predicado, pero con palabras fuertes. El Papa Francisco, comentando esta parábola, decía en una ocasión, el Señor se dirige a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Ellos tenían la autoridad jurídica, moral y religiosa. Lo decidían todo. Y entonces el Papa todavía se explaya en este comentario, agregando, Anás y Caifás, por ejemplo, juzgaron a Jesús, y también fueron los sacerdotes y los jefes los que decidieron matar a Lázaro. Y todavía más, es a ellos a quienes acude Judas para negociar. Y así fue vendido Jesús. Y entonces el Papa nos da la razón por la cual Jesús habla tan fuerte a estos hombres. Y la razón es la siguiente, es que llegaron a un estado de prepotencia y de tiranía con el pueblo. La ley
la habían instrumentalizado. Una ley que ellos rehicieron muchas veces, tantas que llegaron a más de 500 reglas. Todo estaba regulado. Una ley científicamente construida, porque era gente que era sabia, sabían mucho y tenían todos esos matices y pormenores, pero una ley que había olvidado el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros aquí nos podemos parar ante esta parábola tan pequeña y decirle a Jesús nuevamente: Jesús, que yo aprenda a escucharte, que aprenda a abrirme a tu amor y a tu gracia. Sigamos con lo que ese contexto del Evangelio. Aquellos hombres, autoridades de Jerusalén, de Israel, perdón, eran hombres muy bien estudiados. Probablemente eran hombres de buenos modales, como el segundo hijo, que dice: sí, padre, voy a ir, pero no va, no hace caso, no hace caso. Porque luego piensa que tiene otras cosas que hacer, que no es tan urgente ir, que hay muchos pendientes que solucionar, y por eso no va. No va, pero respondió amablemente, pero no hizo caso. Eso sí, es bien educado. Por eso esos hombres, le decimos a Jesús, a los que les estás contando esta parábola, se sienten identificados, retratados, porque vieron cómo gente que era pecadora, escuchando a Juan el Bautista, habían cambiado. Y ellos que eran tan estudiados, no habían cambiado. Pero el Evangelio no está escrito simplemente para que conozcamos cómo era la gente en la antigüedad. El Evangelio ha querido el Espíritu Santo que quedara esto por escrito para que nos preguntáramos: ¿y yo cómo soy? Y la verdad, le decimos a Jesús, a veces somos un poco así. Yo soy un poco así, Jesús, porque sé que me pides algo por dentro y digo: sí, sí, Señor, tienes razón, pero al final no lo hago. O digo: tengo la buena intención de hacerlo, pero no lo hago, porque a veces pienso que hay otras cosas más importantes. Y esa es la razón por la cual, Señor, a veces retraso un trabajo, dejo de rezar, no pongo los medios para irme a confesar, o dejo tal punto de lucha que sé que me estás pidiendo. Por eso te vuelvo a decir, Señor, Jesús, que aprenda a escucharte y a abrirme a tu amor y a tu gracia. A tu amor y tu gracia. A veces a todos nos sucede, y se lo podemos contar a Jesús, que decimos: pero es que no sé exactamente qué es lo que quiere Dios. No sé si lo puedo escuchar. ¿Cómo se escucha a Dios? ¿Y qué hago si no le escucho, si no le oigo? ¿Seguro que no le escuchamos? Claro que sí escuchamos. Si ponemos atención, si sabemos recogernos un breve instante, aunque sea para hacer un ratito de oración, sabemos qué es lo que quiere el Señor. Te pongo un ejemplo para que lo hables con Jesús. Es un ejemplo muy común, pero que es relativo a la confesión. Nos puede suceder que a veces tenemos como una espinita en el alma, como un gusanito, una inquietud de buscar la confesión. Pero, ¿cómo reacciono? ¿Como alguno de esos hijos? ¿Reacciono como el primero y digo: no, no quiero? ¿O reacciono como el segundo y digo: sí, pero no lo hago? Jesús, que aprende a escucharte y a abrirme a tu amor y a tu gracia. Abrirse. Esta palabra como muy corriente, podríamos decir, eso de abrirnos al amor de Dios. No es tan sencillo,
porque a veces ponemos muchas resistencias interiormente y no acabamos de obedecer a Dios en lo que nos dice. Esa es la gran diferencia con los santos. Los santos han aprendido a querer la voluntad de Dios, querer la voluntad de Dios. Como bien los conoces, hay una muchacha de Barcelona que se llama Montse, que está abierta su causa de canonización. Falleció cuando apenas tenía 17 años. Y en el 2016 el Papa Francisco firmó el decreto de que había vivido las virtudes en grado heroico. Falleció debido a un cáncer. Cuando le diagnosticaron este cáncer, los primeros en recibir la noticia fueron sus papás. Y le dijeron que era una cosa muy mala. Y los papás pensaron cómo decírselo. Y esperaron a la noche, cuando ya todos los demás se habían ido a acostar. Y su mamá cuenta que se lo dijeron y que Montse no dijo nada. Y que como ya era la hora de irse a acostar, pues Montse se dio las buenas noches y se fue a su cuarto. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen de Montserrat y se acostó. Y la mamá, que es la que relata esto, pensó que Montse no se iba a dormir. Y después de pasado un momento, fue a verla al cuarto y para su sorpresa encontró que su hija dormía tranquilamente. Le sorprendió tanto esto que la despertó y le preguntó que cómo era posible que durmiera tan tranquilamente. Y Montse, en su sencillez, en ese saberse abrir a la voluntad de Dios, le contestó y le contó a su mamá que al arrodillarse a rezar antes de dormirse, simplemente le dijo a Jesús: lo que tú quieras, lo que tú quieras. Abrirse al amor de Dios, al amor de Jesús y cumplir su voluntad, no es tan complicado, pero a la vez es difícil, porque somos enredados. Por eso le decimos nosotros a Jesús: Jesús, que yo me sepa abrir a ti y decirte esto, ¿no? Decirte lo que tú quieras, lo que tú quieras. San José María en Camino, en el número 773, lo decía de una manera bien bonita también. Escribía así: Jesús, lo que tú quieras, yo lo amo. Digámoselo al Señor. Jesús, lo que tú quieras, yo lo amo. Un hombre tenía 2 hijos. A los 2 les dice lo mismo: hijo, ve a trabajar a la viña. Hay mucha gente que cuando oye o lee esta parábola, piensan que el primero, el que dijo no quiero, pero después acabó yendo a trabajar, es el bueno. Y que el hijo malo es el que dice sí, sí, voy, pero ya no fue. Ese padre de la parábola representa a Dios. A los 2 les dice lo mismo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Pero ninguno de los 2 hijos ha sido bueno realmente. El que había dicho que no quería trabajar, después decide ir a la viña, pero su primera reacción es fea. Su primera reacción produjo desagrado y disgusto en el padre. Pero al menos tiene el mérito de que rectificó y que quiso cumplir la voluntad de su padre y termina por obedecer. El segundo hijo no le provoca un disgusto a su papá inmediatamente, porque le dice sí, sí, voy a ir. Pero después el disgusto es también grande, porque al final no fue. Por eso al primer hijo
podríamos decir que al menos el primer hijo fue sincero, diciendo que no quería, aunque después rectifica. Y el segundo hijo intenta proyectar una buena imagen y acaba haciendo otra cosa. Pero ninguno de los dos se portó bien. También en nuestro trato con el Señor, comentaba un escritor contemporáneo, el primer paso para de verdad amar la voluntad de Dios es que aprendamos a ser sinceros y aprendamos a rezar y rectificar. Volvámoselo a decir al Señor: Señor, yo me gustaría decirte sí y hacer las cosas, pero si no soy así, al menos, Jesús, que yo sepa rectificar. Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Esto es lo que le dice el padre a los dos hijos. Y no les agregan más. Pero aquella viña era de la familia. Era una viña que era su herencia, su patrimonio, podríamos decir. También a nosotros, Dios Padre nos dice que trabajemos, como lo veíamos en otra meditación. Que trabajemos, que transformemos este mundo, que ayudemos a muchas personas con nuestra amistad, que seamos gente que sabemos impregnar de espíritu cristiano las realidades temporales. En la viña del Señor hay trabajo. Y esa viña no es ajena a mí, es mi herencia, es mi patrimonio. Es ahí, en lo ordinario, en lo corriente, donde cada uno de nosotros nos abrimos a la voluntad de Dios. Es ahí donde vencemos nuestra comodidad, los gustos, el egoísmo, donde hacemos nuestras tareas con la mayor perfección humana y sobrenatural. Todo esto lo tenemos muy claro, le decimos a Jesús. Pero a veces no quiero hacer caso, no quiero obedecer. Señor, que yo me sepa abrir a tu voluntad, Donde nos vamos a fijar ahora en este tema de la parábola es este punto, que saber hacer las cosas. Dice un refrán español: del dicho al hecho hay mucho trecho. En italiano, en cambio, la distancia es mayor, porque el dicho en italiano es: del dire al fare c'è un mare. Del decir al hacer hay todo un mar. Pidámoselo a Jesús, que seamos cada uno de nosotros gente que dice y hace. Y que no nos dejemos llevar por las ganas o las desganas. No queremos ser como el hijo malo, que dice: voy, Señor, pero no fue. Todos podríamos decir que aquel hijo era un mentiroso, pero que dijo sí para salir del paso. Pudiera ser. Pero también puede ser que se complica, como tantas veces de complicados somos cada uno de nosotros. Y el ejemplo que se puede poner aquí es ese: cuando una mamá le pide a un hijo: mira, hace esto, ahorita lo voy a hacer. Tiene la intención de hacerlo, pero el ahorita no se sabe si es ya, o dentro de una hora, o dentro de unos días, o dentro de unos meses. A veces notamos que el Señor nos dice: anda, hace tu oración, ahorita voy. Trabaja bien, no dejes de hacer ese trabajo, poner la última piedra, ahorita la pongo. O que el Señor nos dice: párate, busca a tal persona, conversa con él, ahorita lo hago. Voy, Señor, pero no acabo de ir. Abrirse a la voluntad de Dios es ver esa voluntad y llevarla a la práctica. Por eso, para
amar a Dios no solamente hace falta tener las cosas claras en la cabeza, sino que hay que ponerse manos a la obra, llevarlo a la práctica, que se note que estoy haciendo aquello. De ahí que es muy bueno, por eso, como una cuestión práctica, ¿no? Que cuando hagamos la oración, hagamos anotaciones, pequeñas anotaciones, al menos que sepamos anotar un pequeño propósito en el que voy a luchar cuando termine esa oración, hasta la siguiente rato de oración, y revisarlo en el examen de la noche. No son cosas grandes las que el Señor a veces nos sugiere, pero, o sí, no lo sé. ¿Ya? Y de ahí que luego busquemos conversar, tener dirección espiritual para que nos ayuden, para decir sin miedo lo que nos ha ocurrido, también para que nos sepan decir las cosas. Cuando nos digan, mira, te quedaste en la buena intención. Y el confesarnos a veces de estas cosas, porque uno dice, qué fácil me complico, Señor, qué fácil me complico. Y recordando, y por eso le pedimos a Jesús su fuerza para llevar a cabo las cosas, porque a la primera no salen, a la primera no sale. Y nos podríamos imaginar, uno puede ser que le dice, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y voy a la viña, pero me canso a la mitad del camino, o me distraigo, o empiezo a trabajar un poco resignado, o esperando que ya se acabe, o me voy antes. ¿Cómo quiero ser? A mí me parece que esta parábola Jesús la cuenta para que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo quiero ser? ¿Quiero ser yo como ese primer hijo? ¿Quiero ser yo como ese segundo hijo? Y la verdad le decimos a Jesús, no quiero ser como ninguno de esos dos. Quiero ser un buen hijo, abierto al amor y a la gracia, decirte que sí y hacer lo que quieres. Por eso esas frases de San José María, ¿te acuerdas, no? Jesús, lo que tú quieras, yo lo amo. Yo lo amo. Qué bonito sería esto, ¿no? Creo yo que la parábola el Señor nos la cuenta para que despertemos a querer ser buenos hijos, ¿eh? Buenos hijos, buenos hijos. San José María, entre las cosas que explicaba acerca de ser santo en medio del mundo, una de las cosas que él hablaba era acerca de tener unidad de vida. Unidad de vida. De vivir como se piensa. De vivir como se piensa. De vivir como en lo que creemos. Vivir cumpliendo esa voluntad de Dios. Y esto no es tan fácil. Por eso los ejemplos. A veces uno se puede encontrar a una persona que se ha emborrachado, por ejemplo, y se da cuenta que estaba mal, pero después empieza a pensar de que tenía razones para beber. Y poco a poco ya no le parece tan malo. O aquella persona que dice, ya, bueno, sí, tengo que confesarme, tal, pero después empieza a pensar razones por las que hoy no puede ir, hoy no lo va a hacer, que esto lo va a retrasar. Y te van pasando las semanas. O cuando uno va diciendo, no, es que en este examen me fue mal porque el profesor no explicó bien lo que iba a preguntarnos. Todos tenemos razones para justificar el no haber hecho las cosas cara a Dios y con perfección. Cara a Dios y con perfección. Le decimos a Jesús, Jesús, que yo me abra a tu amor y a tu gracia, que no me excuse, que diga sí y que lo haga. Jesús, lo que tú quieras, yo lo amo. Hay otro también gran obstáculo para no tener esa unidad de vida y es los respetos humanos.
que le damos más importancia a lo que piensen los demás que a lo que piensa Jesús. Que nos importe más el qué dirá Jesús, el qué dirá Jesús de mí. Y por eso San José María en una ocasión escribía: ¿te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de ser católico al entrar en la universidad o en la asociación profesional o en la asamblea o en el parlamento como quien deja el sombrero en la puerta? A veces le decimos en otra oración: Señor, a veces yo digo, esta es tu voluntad y la quiero hacer, pero no la acabo de hacer por miedo al qué dirán. Que otros dirán: ay, qué fanático es este, ay, qué rígido es, ay, se toman las cosas demasiado en serio, ¿verdad? Y como que nos da miedito que nos vean coherentes, ¿no? Ser coherentes. Hay mucha gente, escribía un autor contemporáneo, que le pregunta si es católico y te dice sí, pero no practicante. Entonces no es nada. Ese es como el hijo que dice sí, pero no fue. Lo dicen porque no van a misa los domingos y agregan la razón por lo que no lo hacen. Porque no les llena la misa, porque les aburre, porque es muy larga, ¿no? Por eso el fundador del Opus Dei, San José María, decía que para ser un cristiano en medio del mundo se tiene que mostrar en nuestras obras el amor que tenemos a Dios. Y escribía San José María: ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor, enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Decir sí y hacer las cosas. Decir sí y hacer las cosas. Quiero contar a mí esta anécdota, me gusta porque es chistosa, de saber rezar y poner de nuestra parte. Había un niño que de unos 10 años, gordito, que solía jugar como portero en el equipo de su grado. Y un día tenían un partido así de máxima rivalidad con la otra sección, ¿no? E iban empatados. Pero la cosa se puso fea, porque el profesor que estaba de árbitro pitó penalti en contra de ellos. Entonces el niño gordito, portero, pues se achicó, agarró valor y cuando le hacen el penalti, se lanzó e hizo un paradón. Y entonces, ¿y cómo reaccionó? Reaccionó aquel niño agarrándose al poste y se puso de rodillas a darle gracias a Dios por aquella parada impresionante. ¿Te lo puedes imaginar? El niño ahí arrodillado dándole gracias a Dios, ¿no? Y rezaba el niño. Y estaba el niño subido así, ya en las nubes, ¿no? En las nubes. Y se despistó, porque el partido siguió y de repente desde el centro de la cancha le hicieron un disparo a la portería. Y como no es posible rezar y jugar fútbol a la vez, se le coló el gol. Hay que rezar y hacer las cosas. Rezar y hacer las cosas. Y hay que poner este acento en el hacer las cosas, o al menos lo ponemos en esta meditación. Yo, eso que Dios quiere, ¿lo hago? ¿O voy a un ritmo muy lento? ¿O voy a un ritmo como muy resignado? Si no, acabamos siendo como ese hijo de la parábola. Sí, pero no va a trabajar. Y nosotros le decimos a Jesús: Jesús, ayúdame a saber reaccionar. De ese primer hijo podemos al menos aprender que se arrepintió y fue a cumplir la voluntad de su padre. Pero nosotros queremos ser buenos hijos, que decimos sí y hacemos lo que Dios quiere. Bueno,
Creo yo que es el momento para que cada uno de nosotros pues acudamos a la Virgen Santísima y le digamos a la Virgen, Madre mía, ayúdame a ser un hombre que concreta y ejecuta la voluntad de Dios. Que no me quede en las palabras, que no me quede en dar disgustos, que no me contente con rectificar, sino decir sí y hacer las cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.